Buenas noches muchachos, ¿cómo se encuentran ustedes el día de hoy? ¿Listos para el martes de la alegría? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo está Jesús? Cassandra, Santiago, hola Mara, ¿cómo te ha ido? Jesse, Luis Fernando, Daisy, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Jenny, Natalia, Chaparro, Alexander, Andrés, ¿cómo estás Jesús Alberto? Luz Day, Laura, Esteban, Kevin, mira, ve desde Cali, ¿oís? Camila, Melanie, Catalina, hashtag martes de la alegría. Excelente. Josué, bien, ¿cómo les ha ido a todos? Angelina, Natalia, me merezco un 5, ¿cómo estás? Karen, José Alejandro, te voy a hacer famoso. Oneida, gracias Oneida, te agradezco mucho. Julián, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están todos? Bien, hoy vamos a seguir con la parte de ciencia, tecnología y sociedad. Recuerden que mm, cuando hablamos de ciencia, tecnología y sociedad como componente del saber, ¿cierto? Eh, es un, es un ítem que es interdisciplinar, que va a abarcar todas las ciencias, ¿correcto? ¿Qué más, Danilo? Carol. Bien, entonces, hoy vamos a ver otro tema. Ustedes dirán, pero este un tema no tiene conexión con el otro. Pues como les digo, esos son temas interdisciplinarios y estamos mirando varias cosas, ¿cierto? Bien. Eh, la semana pasada hablamos sobre eh, todo lo que tenía que ver lluvia ácida, contaminación y calentamiento, ¿cierto? Global. Hoy vamos a abarcar otros temas. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de biodiversidad, ¿cierto? ¿Qué es la biodiversidad? Entra en ciencias naturales, es un componente de ciencias naturales. Recuerda, Carol, que ciencias naturales se divide en cuatro. Se divide en física, química, biología y ciencia, tecnología y sociedad. Son los cuatro que aparecen en el componente de ciencias naturales. ¿Vale? Hola Linda, ¿cómo estás? Bien. Brandon, ¿cómo te ha ido? Bien, entonces la biodiversidad es un término, ¿cierto? Que hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra. ¿Mm? Y todos sus patrones, todo lo que lleva como resultado de miles y miles de años de evolución según los procesos naturales, ¿cierto? Mm, algo también tendrá que ver el ser humano. ¿Recuerdan cuando hablamos de selección natural y selección artificial? ¿Cierto? Entonces todo eso ayuda a que haya una diversidad de especies. Entonces, toda la variedad de ecosistemas, toda la variabilidad genética, es decir, hablando de genotipos y de fenotipos, que se encuentra en la combinación de todas esas múltiples formas de vida, el entorno, todo eso, eso es biodiversidad. Eso es la biodiversidad. ¿Correcto? Dentro de esa biodiversidad tenemos algunos países que son llamados megadiversos, ¿cierto? Que son un grupo que alberga un índice muy, son los mayores índices de diversidad, de biodiversidad en la Tierra. Cuando, en el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, que es un organismo afiliado a las Naciones Unidas, ¿m?
Ha identificado 17 países que son megadiversos. No importa, Juliet, ¿cómo estás? Son 17 países que son megadiversos. ¿Por qué son megadiversos? Porque entre esos 17 albergan más del 70% de la biodiversidad del planeta, ¿cierto? Más o menos siendo el 10% de la superficie del planeta. ¿Cuáles son esos 17 países? En África tenemos Madagascar, República del Congo y Sudáfrica. En Asia, China, Filipinas, India, Indonesia y Malasia. En Oceanía, Australia, Papúa Nueva Guinea. ¿Cierto? Y en América tenemos a Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Si ustedes se dan cuenta, todos estos países tienen algo en común. ¿Qué será? Bueno, la mayoría, porque no todos, la mayoría. Bueno, para los que preguntan, sí, Colombia está ocupando, en algunos índices está de segundo, en otros está de tercero en cuanto a país megadiverso, por la ubicación geográfica, ¿cierto? Ahorita han abierto algunos parques y están cuidando algunas reservas. No, esto no está en orden como tal de países megadiversos, ni en, simplemente es una lista. Correcto, Natalie, la mayoría son tropicales, es decir, sin estaciones. Sin estaciones. Entonces eso ayuda a que estar en una franja tropical, si ustedes observan, al estar la mayoría están aquí en la franja tropical, en esta franja, ¿cierto? Entonces hace que su clima y su posición geográfica ayude a que haya más variabilidad de especies. Y Colombia, pues obviamente, tiene algo particular, que es los pisos térmicos por las cordilleras. ¿Mm? Entonces, China no es capitalista, pero bueno, en punto sí, no estamos aquí mirando eso, estamos hablando desde el término de biodiversidad, Danilo. Bueno, lo tendré en cuenta, Natalie. Eh, Desafortunadamente, eso del subdesarrollo, sí va, algunos de esos están subdesarrollados, no saben el potencial en biodiversidad que tienen. Y es muy importante ese potencial que podemos explotar vendiendo servicios ecosistémicos, por ejemplo. Sí, sí, por eso dije la mayoría. China también es un país con estaciones. ¿Mm? Y en Australia, una parte de Australia también tiene estaciones. Entonces, pues, no digo que todos, pero la mayoría están ubicados en la franja tropical. La mayoría. Que eso es lo que ayuda a que haya esa biodiversidad. Colombia, la biodiversidad es altísima. Ocupa el primer puesto en orquídeas y aves. ¿Mm? Ocupa el segundo puesto en plantas, anfibios, peces y mariposas. Plantas en general. Y el tercer puesto en tortugas y palmas. O sea, el potencial es altísimo. Bueno, Esteban, ahí entraríamos a discutir un poco algunas cosas. Se dice que la guerrilla incluso ayudó a preservar algunas partes de la biodiversidad y ahorita, ya que no está la guerrilla, han empezado los colonos a tumbar monte y a acabar. ¿Sí? O sea, ahí hay varios puntos de vista en cuanto a los pasivos ambientales de la guerrilla, pero también a que había zonas en donde la gente no podía entrar por la guerrilla, por X o Y razón, y se preservaba esa diversidad. O sea, ahí hay muchos puntos de vista al respecto. Eso sería toda una clase hablando acerca de ese tema de la diversidad y el conflicto armado en Colombia. Entonces sí, todo esto, sí, Brasil nos superó. Brasil es un poco más biodiverso. Palma, bueno, aquí
Tenemos un ejemplo de las palmas. Este es el árbol nacional de Colombia, la famosísima Ceroxylon quinduense o palma de cera del Quindío. Correcto, Yanok. Sí, todos los reinos entran en biodiversidad. Lo que pasa es que se ha estudiado muy poco lo que son las bacterias y eso. Se trata de enfocar más en cuanto a fauna, en cuanto a hongos, en cuanto a flora. ¿Mm? El nombre científico de la palma de cera es Ceroxylon quinduense, aunque recuerden que también está el Ceroxylon sasaime. Y bueno, hay varias especies de Ceroxylon. Pero esta, el árbol nacional es el Ceroxylon quinduense, palma de cera del Quindío. ¿Mm? Pues más o menos, o sea, yo no es que esté apoyando la guerrilla, ni mucho menos, ni el conflicto armado, sino que hay que mirar muchas variables en cuanto a la conservación, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, en aves, tucanes, tenemos la morfo, que es una mariposa muy bonita. O sea, la variedad de Colombia es altísima, es altísima. Ceroxylon quindoense. Los frailejones son Speletia. Speletia es el género de los frailejones, Catalina. Usaban, ya no se puede utilizar. Usaban en sí, y por eso estuvo muy amenazada la palma de cera. Porque la palma de cera es un árbol que requiere más o menos 70 años para llegar a su edad reproductiva. Y crece casi 50 años estando pequeñita en cogollo, y era cuando los cóndores también, bueno. Entonces hay muchos. No, o sea, tiene su clima especial en el Valle de Cocora. En el Huila es muy complicado porque ese calor que hace en casi todas las zonas del Huila es complicado. Bien, correcto. Entonces, como ustedes verán, Colombia es un país privilegiado, es sumamente privilegiado y debemos preservar esa biodiversidad. Pero tenemos otro problema, las especies introducidas, ¿cierto? ¿Qué son especies introducidas? Pues son especies foráneas, también algunas personas las llaman alóctonas o exóticas, que son introducidas, que llegan a un lugar que no son nativos de ese lugar y se van introduciendo y bien sea por los seres humanos o por forma accidental, bueno, hay muchas formas que han llegado especies aquí a Colombia, vamos a poner aquí en Colombia ejemplos, que llegan y afectan la fauna y la flora del invasoras, también les llaman en algunas partes. Entonces es complicadísimo. Bien, sí, tienes toda la razón, Enoch, ese es el pez león. Ahorita es un problema gigante, 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 gigante en todo el Caribe. La trucha es otro ejemplo. El pez león no tiene depredadores naturales en el Caribe y es supremamente depredador él por sí. No, el globo no tanto. Este es el pez león. De hecho, ahorita hay una política del gobierno en tratar de que lo consuman, que se lo coma la gente para acabar, para que lo pesque y lo acabe. Aunque es complicado. ¿Cómo llegó al Caribe? Porque lo tenían en los acuarios, lo tienen en acuarios en Estados Unidos, en Miami. Y cuando llegó el Katrina, creo que se llamó ese huracán que acabó con un montón de cosas, varios de esos peces llegaron al mar y se empezaron a reproducir y ven, ahorita es un gran problema y está acabando con muchas de las especies, no es una competencia leal, por llamarlo así, con las especies naturales de esos ecosistemas. ¿Mm? Este es otro ejemplo claro, el retamo espinoso. El retamo espinoso
Ese se encuentra aquí nomás, aquí en Bogotá, en los cerros orientales. Es una planta traída, el nombre científico es Ulex europeus, es traída de Europa y es sumamente agresiva, sumamente invasora, dificilísima de erradicar y está acabando con especies en páramo, sí señor. Aparte de eso que es una especie que para reproducirse necesita el calor y muchas veces con el fuego, entonces también ayuda cuando son incendios forestales en los cerros, ayudan a que esta planta se reproduzca. Ustedes me han dado muchos ejemplos, me han dado muchos ejemplos. Tenemos por ejemplo la rana toro. La rana toro come de todo, hasta pequeños mamíferos. Y la trajeron aquí para vender ancas de rana. Entonces, es supremamente depredadora la rana toro. El caracol africano, ¿cierto? Lo trajeron para la lisina. Tenemos esta planta, está muy bonita, le llaman algunos ojo de poeta o Susanita de ojos negros. Bueno, también es sumamente invasora. Es un sapo, pero le llaman la rana toro. Y el ejemplo más claro, los hipopótamos que trajo Pablo Escobar, que se escaparon algunos, están en el Magdalena, han sido muy peligrosas. Entonces han pegado, sí, especies hay muchísimas especies invasoras que han empezado a acabar con la flora y la fauna nativas y que han traído. Y ustedes no me lo van a creer, pero hay algunas, no se pelea, se las traga. Sí, pero son sumamente agresivos, no tienen depredadores y están empezando incluso a atacar a los pescadores, Laura. Entonces es complicado. De hecho, hay más muertes por hipopótamos que por leones. ¿Mm? Mm, hay especies que nosotros queremos mucho, muchísimo, pero que son sumamente dañinas. Por ejemplo, los gatos. Los gatos son uno de los grandes causantes de que se acaben especies. Y muchas especies o subespecies que se extinguieron en el siglo pasado fue debido a las ratas que venían en los barcos, ¿cierto? Se consume las plantas eh, y no, sin tener depredadores crece mucho la población y acaba mucho con la flora nativa, Karen. Sí, algunas especies de perros cuando los dejan sueltos en fincas y eso pues acá matan a las especies nativas, por ejemplo a las faras, acaban con algunos, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó, comadrejas, lapas, todo eso, ¿cierto? Entonces, las especies que no son propias de una región acaban con eso. Ustedes no sé si vieron ese capítulo de Los Simpsons cuando él llevó una rana a Australia y acabó. Las islas son especies muy susceptibles. Uno de los mejores ejemplos fue en Australia. Alguien llevó conejos para reproducir, para la carne y bueno, todo eso. Y empezaron, se escaparon y se volvió una plaga. Los simples conejitos se volvieron una plaga en Australia. Y entonces miraron a ver cómo hacer para acabarla. Entonces que con dingos, que bueno, es muy complicado. Una especie invasora puede ser cualquiera, siempre y cuando llegue a un ecosistema donde no tenga un depredador o una competencia. ¿Qué más, Anonymous? Entonces, que los conejos crece la población muy alta si no tiene un depredador como tal y acaba con la fauna y la flora nativa. La fauna, ¿cómo va a acabar la fauna?
pues como no tiene competencia, se le acaba la comida y va disminuyendo. Recuerda cuando vimos la competencia, que dependiendo de eso había algunas especies que se podían adaptar mejor que otras. ¿Qué pasa con el tigre de Tasmania? El tigre de Tasmania es una especie que se creía extinta, está, no se creía, está extinta, todavía no se ha comprobado, por ahí hay unos rumores en Facebook que dicen que apareció, pero eso es mentira, ¿cierto? Es una especie extinta que existía en Australia. Las ratas son unos predadores sumamente eficaces y se adaptan a todo. Los gatos también. Entonces, es complicado. Afectan el equilibrio de la biomasa, correcto, que afectan un ecosistema como tal. El nombre científico es Thunbergia alata y se llaman Susanita de ojos negros o también a veces algunas partes le llaman ojo de poeta. Sí, los gatos son unos depredadores muy eficaces, muy dañinos. Entonces todo esto afecta, todo esto afecta la fauna endémica de una zona. Cuando hablo de endemismo, quiero decir propia de un lugar, ¿correcto? Se han reproducido, sí, sí, loco, colo, sí se han reproducido y está complicado. Obviamente la tasa de reproducción de un hipopótamo es diferente a la tasa de reproducción de una planta o la pues, tasa de reproducción de un caracol, pero sí se han reproducido. Mm. Lo que pasa es que hay que... Pero un gato en una finca, por ejemplo, si llega a atacar y mata a las aves de allá, ¿sí? Lo que pasa es que si tú tienes el gato en el apartamento, obviamente si no sale, pues no va a acabar. Mm. El depredador más fuerte es que llega a salir, el que sale y que se adapta a un ecosistema dado. ¿Mm? Vamos a mirar cómo se los pueden preguntar a ustedes en el saber, ¿cierto? Entonces vamos a leer. El comercio ilegal de flora y fauna es una de las causas de la extinción de muchas especies. Las poblaciones de varias especies se han reducido drásticamente a esta actividad. Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, es un centro importante para este tipo de comercio, el cual ha convertido en la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo luego del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Incluso es más lucrativo que el tráfico de personas, el tráfico de animales. No sé cuántos hipopótamos hay, Oneida. No sé cuántos hay, ¿cierto? Esta actividad mueve millones de pesos anualmente y las más afectadas son las especies de flora y fauna involucradas en este negocio. Como respuesta a este comercio ilegal de flora y fauna, varios países firmaron en 1973 el Tratado Internacional CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, para proteger la fauna y flora silvestre sobre la explotación y evitar que el comercio ilegal pusiera en peligro de extinción a varias especies. CITES empezó a funcionar en julio de 1975 y hoy en día tiene 143 países miembros. Entonces, vamos a mirar. El comercio ilegal de especies afecta no solamente a organismos directamente implicados, sino a todas las comunidades aledañas. ¿Por qué? No, la sigla no es larga, es CITES. Es el tratado CITES, ya. Sino que quería que supieran qué significaba CITES. Entonces, el comercio ilegal de especies no afecta solamente a organismos directamente implicados, sino a todas las comunidades aledañas. ¿Por qué? La extracción selectiva de especies exóticas reduce el atractivo turístico de la región.
La extracción de especies exóticas altera las investigaciones científicas que se realizan en el ecosistema. Las trampas utilizadas por los cazadores pueden afectar a otros animales del ecosistema e incluso al hombre. La dinámica natural de los ecosistemas se altera, incidiendo directamente en los equilibrios existentes. Muy bien, todos ¿Qué más, Luis? ¿Cómo estás? Ya hace media hora más o menos. De. Digamos que estas son preguntas relativamente fáciles de analizar, ¿cierto? Si todos los demás no es que sean faltas, no es que sean falsas, pero digamos la de la más completa, ¿cierto? Cuando yo extraigo una especie de un ecosistema, altero ese ecosistema. Si todas tienen algo de cierto, todas tienen algo de cierto, pero la D es la correcta. Hoy están volando ustedes. Hay que leer, correcto, Karen. ¿Tienen otra pregunta? Dice, el control de tráfico de especies ha llevado al decomiso de animales que son llevados a centros de rehabilitación donde se valoran. Con base en la valoración realizada, aquellos animales que se consideran aptos para vivir en su entorno natural se liberan y los demás se mantienen en cautiverio. La vida en cautiverio para uno de estos animales puede reducir su reproducción natural por falta de individuos del sexo opuesto, ser perjudicial porque las especies no pueden sobrevivir fuera de su entorno natural, garantizar la conservación de la especie, prolongar la vida porque disminuye los riesgos naturales. Veo que aquí ya no están tan de acuerdo. Veo que dice C, A, D o C. Muy bien, Anónimo, te adelantaste a la clase. Aide, hola. Entonces, hay que entender lo que nos está diciendo el texto. Recuerden, entonces, dice que algunos se liberan en su entorno natural y otros se mantienen en cautiverio. Entonces, la vida en cautiverio de un animal que ya ha sido extraído, que ya de por sí fue extraído y lo llevan a cautiverio, por ejemplo, en un zoológico, ¿cierto? Se llama conservación ex situ, es decir, fuera de su entorno natural. In situ en su entorno natural, como los parques naturales. Ex situ como los zoológicos. ¿Correcto? Lo voy a escribir aquí. In situ. Y el otro es ex situ. Fuera de su entorno. ¿Correcto? Cuando estoy hablando de conservación in situ, como las reservas naturales es una cosa, pero ex situ, como los zoológicos, ¿por qué? ¿Qué puede pasar en ese? ¿Mm? Excelente, Anthony. Muy bien. Los zoológicos, digamos, son un mal necesario. Para contarles una historia, sí, eso es en latín, quiere decir en el sitio o fuera del sitio. Así se escribe, situ. Bien. En alguna época de mi vida, yo trabajé en URRAS. ¿Qué es URRAS? URRAS es la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres. Eso pertenece a la Universidad Nacional de Colombia. Yo trabajé ahí como voluntario. Y era asombroso la cantidad de animales que llegaban a ese sitio. No, no es un zoológico, es un sitio de rehabilitación. Es parecido a... la Secretaría de Ambiente también tiene un sitio de rehabilitación por los lados de Engativá.
y la CAR, incluso tienen las CARs, tienen algunos sitios de rehabilitación. ¿Qué es lo que hace eso? Cuando decomisan o cuando una persona voluntariamente lleva un animal exótico o un animal silvestre a esos sitios, ¿m? Lo que se hace es evaluarlo y mirar si se puede hacer la rehabilitación tanto biológica y comportamental del animal para liberarlo en su ecosistema, ¿cierto? Pero a muchos animales llegaban en mal estado. Me acuerdo mucho de un águila que había llegado con tuerta, no tenía un ojo. In situ y ex situ es en el sitio y fuera del sitio. Ya vuelvo a explicarlo ahorita, Linda. Déjame terminar la historia. Entonces, había animales que no pueden ser liberados. O por ejemplo, eh, alguna vez una señora, el hijo de una señora ya de edad, llevó un miquito que tenía la señora desde hace mucho tiempo. Ese mico no podía ser liberado ya de su ambiente. ¿Por qué? Porque ya estaba tan acondicionado a la señora que incluso eh, la señora le pedía papel para limpiarse. O sea, y la señora a veces iba a visitarlo allá y los dos lloraban. O sea, ya ese mico ya no puede ser liberado. Entonces hay muchas especies que a pesar de que se han decomisado o los han devuelto, no pueden ser llevados nuevamente a su medio ambiente natural, porque ya tienen una contaminación comportamental o no sobrevivirían por varias razones, ¿cierto? Entonces, la conservación ex situ, como la que hacen los zoológicos, como por ejemplo el piscilago, que tiene muchos micos que han sido incautados, o tortugas, ¿m? Sirve para ayudar, uno, al conocimiento de la especie y dos, a garantizar una conservación de la especie. ¿M? Sí, eso es ciencia, tecnología y sociedad, correcto. Entonces es muy complicado. Entonces la respuesta correcta es esta. Garantiza la conservación de la especie fuera del sitio. ¿Mm? Si se le dan las condiciones adecuadas. O sea, un zoológico debe tener unos encierros y eso hay todo un protocolo para que los encierros donde están los animales estén acondicionados para causarles el menor estrés posible. ¿Mm? Entonces hay que tener en cuenta que no todos los zoológicos son malos. Los zoológicos se encargan de la conservación. En San Diego ayuda, incluso aquí el del Jaime Duque ayuda. ¿Mm? Entonces, ojo con eso, uno no puede ser composiciones maniqueas de blanco o negro, uno debe mirar mucho, mucho, debe mirar todo lo concerniente a esto. ¿Claro? Entonces, para explicarle a Linda nuevamente, para que entienda, conservación in situ quiere decir en el sitio, como los parques naturales. Conservación ex situ es fuera del sitio, como los zoológicos. ¿Correcto, Linda? Complicadísimo, Kenny, porque los loros, por lo general los loros son de la especie. Uy, hijo de pucha, se me olvidó la especie de los loros. Los loros son. Creo que son Amazona amazónica y Amazona. Bueno, la verdad no me acuerdo de la especie de los loros. Pero muchos de nosotros hemos conocido loros en cautiverio. ¿Sí o no? Loros que tienen las abuelitas, tías, primas. Y que lo mejor que uno hace, ay, lorito quiere cacao, quiere cacao. Esos loros ya no se pueden introducir a un medio ambiente. ¿Por qué no se pueden introducir a un medio ambiente? Porque ya tiene una contaminación comportamental. Ustedes se imaginan ese loro que aprendió a decir ¿qué cacao? Llevarlo a un ambiente donde hay más loros y que después todos los loros allá hayan aprendido a decir ¿quiere cacao? ¿Mm?
Los loros es una de las especies con las que más se trafica y no se debería. Y así hay muchas especies, loros, han llegado tigrillos, han llegado iguanas, han llegado culebras, hay muchas especies, muchas especies de las que ustedes no se imaginan. ¿Mm? ¿Por qué la A no puede ser? Eh, sí, de hecho sí, no es tan falsa. Cuando yo llevo una especie, muchas veces las especies no se reproducen en cautiverio, no hay las condiciones para que se reproduzcan en cautiverio, ¿cierto? Pero eso es una maña que le enseña a la gente, Kevin. Yo conozco loros que dicen groserías o que cantan, ellos simplemente copian. ¿Mm? Si alguna vez ustedes quieren algo más del tráfico de fauna, hay un documental muy bueno de Pixar que se llama Río. Ese documental de Pixar que se llama Río le explica a ustedes el tráfico de fauna y todo lo que puede ser dañino por el tráfico de fauna. Que a pesar que es una película para niños, es excelente para mirar cómo es el tráfico de fauna. Mirando el contexto y mirando el texto grande, ¿cierto? Pero ya ves que en Río 2 lo que analizan no es tanto el tráfico de fauna, sino la deforestación y la conservación in situ, ¿correcto? Sí, cuando yo tengo que hablar a los niños pequeños de todos estos temas, yo muchas veces les pongo ejemplos de la película Río y es muy bueno, uno puede extraer muchas cosas de la película. Es más, por ejemplo, para mirar lo de la conservación y lo que le está pasando a las abejas, B-Movie es muy buena. Entonces hay muchos ejemplos uno dependiendo de todo eso. Pero bueno, sigamos con el tema. No, Magia Salvaje es una película excelente que sacó con patrocinio de éxito, pero muy buena. Obviamente yo ya me la vi como unas 5 veces apenas la estrenaron. Bien, continuemos con las preguntas porque si no nos van a dar aquí hasta las 11. Bien, la reproducción en cautiverio es una técnica utilizada para conservar especies en vía de extinción. Por ejemplo, en 1987 se inició en Colombia el programa de reintroducción del cóndor andino Vultur gryphus. Para ello se crearon varios polluelos en el zoológicos norteamericanos. Entre comillas se llama los de San Diego, por ejemplo. Y, y luego se liberaron en los Andes colombianos. A pesar del éxito del programa, esta especie no se considera en vía de extinción. Para que estos programas den resultados más duraderos, se requieren complementarse prioritariamente con Laura, porque la más correcta es la C. La A no es tan del todo verdadera porque sí hay programas que dan reproducción en cautiverio. ¿M? Y si hay colaboración entre zoológicos para que haya reproducción. Miremos esta. A. Campañas masivas de divulgación dando a conocer el comportamiento de los animales. B. Campañas educativas con el fin de enseñar el valor ecológico de la especie. C. La creación de zonas protegidas donde se prohíba la caza de estos especímenes. D. La creación de leyes que permitan sancionar la captura de cóndores. C, 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 C. Pues aquí tenemos toda la mentalidad del colombiano, ¿no? Si hacemos la zona protegida donde prohíba la caza de estos especímenes, ¿qué me asegura a mí que la gente no entra a cazarlos? ¿Mm? Entonces, volvemos a lo mismo. Todas estas respuestas. Ay, José, me quitaste el ejemplo.
Correcto, iba a dar el ejemplo del oso de anteojos. Estando en parques naturales los cazan. O a veces estos porque se han acabado sus presas naturales salen o utilizan corredores y los cazan, ¿cierto? Entonces es muy... El área protegida para nosotros es una, pero para los animales ellos no tienen un área como tal, ¿cierto? Entonces, y hay leyes. La ley hay, no hay, la ley dice no puedo cazar animales en vía de extinción y lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Lo que se está haciendo con el proyecto Jaguar, lo que está haciendo con el proyecto del oso de anteojos, ¿cierto? Lo que está haciendo es educación, correcto, Cassandra, las campañas educativas de enseñar, si uno educa desde pequeño a convivir, es mucho más fácil que tener que sancionar. ¿Mm? Entonces, la respuesta es la B. ¿Correcto? Bueno, continuemos. Colombia es un país muy diverso e infortunadamente aún no se conoce a cabalidad el estado y las condiciones de los ecosistemas y las especies que lo habitan. Este desconocimiento trae como consecuencia que el país desconozca sus recursos y no pueda aprovecharlos económicamente, el mundo no se entere de todas las especies que tiene Colombia, sea muy difícil conservar aquello que no se conoce, en el país se desarrollan únicamente programas de preservación. Esta ya fue más fácil, ¿cierto? C, 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 B. Vamos a mirar, Chaparro o David. ¿Qué importa que el mundo no sepa lo que tiene Colombia si Colombia mismo no sabe qué es lo que no tiene? ¿Sí me hago entender? Y nosotros no necesitamos aprovecharlos económicamente o primero necesitamos saber conservar lo que se tiene. Y para conservar lo que se tiene, primero necesitamos saber qué se tiene. Entonces la respuesta es la C. ¿Correcto? Bien, muchachos. Vamos a descansar 3 minuticos. Bueno, no, menos. Un minutico. ¿Cierto? Vamos a descansar un minutico y pasamos a la siguiente sesión. Entonces vaya, tómense un vasito de agua y continuamos.